Cuando uno empieza en este mundo de la fotografía, al principio todo es súper mágico, todo te vuela la cabeza, empiezas a aprender de las distintas cámaras, las propiedades, la composición de una toma, empiezas a aprender de los lentes, es todo un mundo que es maravilloso y en la medida en que empiezas a practicar vas como agarrando esa confianza en las habilidades que vas desarrollando. Luego, con el pasar del tiempo, con tu experiencia, empiezas a meterte con luz artificial y te das cuenta que mientras más aprendes, como que menos sabes. Pero no nos preocupemos por eso, porque por más años que usted tenga de experiencia, siempre se va a sentir así. Eso es normal. El asunto es que también uno aprende con el tiempo y con la experiencia que no siempre las cosas tienen que ser tan complicadas. Podemos simplificar un poco o empezar con los conceptos básicos e ir construyendo a partir de ahí cosas súper complejas. En realidad uno puede lograr cosas bastante interesantes con pocos equipos. Por eso decidí crear este video para ustedes, donde vamos a hacer 4 fotos diferentes con una sola luz. No más, únicamente una luz. Ese es el reto. Para hacer este video mucho más accesible y que ustedes lo puedan recrear en sus propias casas o en sus estudios o de la manera más fácil, vamos a mantener la mayor cantidad de propiedades lo más constante posible. Por ejemplo, utilizar el mismo lente. Yo voy a estar utilizando el 50 milímetros. Es muy estándar. Todo el mundo ha escuchado hablar y ha visto miles de videos, libros, lo que sea sobre el 50 milímetros. Vamos entonces a utilizar ese lente. Una luz, bueno, ya eso lo hablamos. Cualquier tipo de luz les va a funcionar, cualquier flash. El modificador de luz también va a ser constante. Yo voy a utilizar una sombrilla grande que tengo de 5 pies, que tiene el material de adentro es blanco y a esto le va a poner la difusión. Entonces va a ser una luz relativamente suave y difusa. Ahora, si ustedes no tienen la sombrilla con el difusor, si ustedes tienen un Octa, también pueden utilizar el Octa con su difusión. Hay Octa que tienen difusión interna y externa, solo utilizaría la externa. Pero experimenten, miren a ver cómo le va con los elementos que ustedes tienen. En cuanto a las propiedades de la cámara, como les dije, van a ser constante y van a ser las siguientes. La velocidad de obturación va a ser supremamente constante. ¿Por qué? Porque yo tengo que sincronizar con la velocidad del flash. Aquí no vamos a estar utilizando sincronización de alta velocidad o nada. Lo vamos a hacer súper básico, muy tradicional. Entonces, la velocidad de obturación de mi cámara va a ser de un 125avo. Pasamos entonces al ISO, a la sensibilidad. Voy a estar utilizando un ISO 400, de tal manera que no tengamos que utilizar la potencia máxima de los flashes y que al mismo tiempo mantengamos como ese grano, ese ruido digital lo más bajito posible. Es como si estuviéramos trabajando con un cliente que no podemos tener mucho grano. Así fue como lo pensé yo. Con la apertura voy a hacer lo mismo, constante, va a ser un diafragma 11, entonces va a haber mucha profundidad de campo, va a poder estar nuestro sujeto totalmente nítido, totalmente sharp. Entonces es muy sencillo porque pues como estamos en un ambiente controlado, yo voy a poder determinar las propiedades de la cámara y demás, de tal manera que en este ejercicio solo nos tenemos que concentrar en la posición de la luz y la potencia del flash. Entonces yo voy a estar mostrándoles el diagrama de la iluminación y les voy a llevar paso a paso como por mi proceso de pensamiento y explicación de por qué tomé las fotos de esa manera. Empecemos con la foto número 1. La foto número 1 es una foto tradicional, es una foto como que con la que empezamos nosotros a iluminar normalmente cuando aprendemos de fotografía, porque el tipo de iluminación o a este tipo de iluminación se le conoce como iluminación tipo Rembrandt. Yo también le digo de Marchelier porque me acuerda mucho a un fotógrafo, lastimosamente ya se murió, que es el que yo he admirado muchísimo, que se llama Patrick de Marchelier. ¿Por qué Rembrandt? Si ustedes ven las pinturas de Rembrandt,
tenía un tipo de iluminación que asemeja como si entrara por la luz a través de una ventana. Entonces era un poco suave, no era totalmente difusa, pero no era una iluminación así súper contrastada y fuerte. Y en los sujetos de sus pinturas, si ustedes las ven, van a ver como un triangulito que genera las sombras en el lado opuesto de donde viene la luz, tal como lo vemos aquí. Entonces en nuestra foto yo tengo, cierto, por las sombras se me genera como esa especie de triangulito ahí virtual. Como les decía yo, es un tipo de foto que es más bien básico, es muy a la fija, es una foto muy segura, ¿cierto? Estamos a la altura de los ojos del sujeto, estamos completamente derecho a nuestro sujeto está viendo directamente a la cámara, está completamente derecho al lente y lo único que tenemos entonces es la luz enfrente y hacia un lado. Normalmente a veces la gente se pone como muy técnica y dice que debería estar más o menos a 45 grados, lo mismo en cuanto a altura, que esté un poquito no sé cuántos grados por encima del sujeto, de tal manera que el ángulo sea perfecto. En realidad, cuando uno está en la vida real tratando de capturar un retrato así, uno tiene que estar mirando y ajustando. Entonces no se puede uno poner como que exactamente con cuántos grados o algo, no. Pónganlo más o menos en esa posición, tómenlo como un punto inicial y ya en la medida en que ustedes vean las sombras y demás van ajustando para su toma de acuerdo como ustedes la quieran. Entonces pasamos de esa primera foto, que es una foto muy segura, es bonita, es tradicional, puede servir en todo tipo de situaciones, a una segunda toma que quizás sea un poco más riesgosa, ¿cierto? Porque es un poco más artística. Seguimos un poquito como con el asunto de las pinturas. ¿Por qué? Porque también, si se acuerdan, habían ciertos retratos, sobre todo de los reyes o gente como de la realeza o bastante importantes, en que se les hacía un retrato y ese retrato tenía que ser de lado. Entonces, para hacerlo un poco más dramático, ¿qué vamos a hacer en esta segunda toma? Vamos a primero poner nuestro sujeto de lado al lente, ¿cierto? Lateral. La luz también va a estar de lado. La luz va a estar más o menos como a 90 grados. Ustedes lo van a ver aquí en el diagrama. La luz está enfrente del sujeto, pero está perpendicular al lente. Entonces, básicamente lo que vamos a tener ahí es como lo que llamamos en inglés el fall off, que es como cae la luz, como se va dispersando la luz y pasa del punto más iluminado a un punto más de sombras. Esa transición es la que vamos a capturar en esta toma y la hace mucho más interesante. Como decía yo, me acuerda como esos retratos de emperadores o cosas así. Es una foto como que tiende a mostrar fortaleza de carácter. Así es como lo defino yo al menos y como la utilizo. Y luego pasamos entonces a la foto número 3. Por ponerle un nombre, la llamo como la lluvia de luz, porque literalmente te está cayendo la luz encima. Me gusta mucho y personalmente la tiendo a utilizar como punto de partida para otros setups. Como que pongo esta luz como una base y construyo a partir de ahí. Pero si solo utilizo esa base, como lo estamos haciendo en este ejercicio de una sola luz, van a ver que también tiene un carácter diferente a como iluminamos normalmente. Entonces también me gusta utilizarla así, básica, sin nada más. La luz va a estar completamente encima de nuestro sujeto y si ustedes quieren jugar un poquito y hacer variaciones en cuanto a la tonalidad de la iluminación, de los highlights o de las sombras, ustedes simplemente tienen que mover la luz hacia adelante o hacia atrás del sujeto. Yo la traté de mantener como en el centro de tal manera que la iluminación fuera lo más pareja posible. Entonces llegamos a nuestra foto número 4, la foto final. ¿Y qué vamos a hacer para esto? Llevamos 3 iluminaciones distintas jugando como con los lados. ¿Qué más pudiéramos hacer ahí? Bueno, hay un juego bastante interesante y es que podemos jugar con las siluetas. Normalmente nosotros iluminamos un fondo o tenemos un fondo, pero ¿qué tal si la misma luz es la que se vuelve nuestro fondo y nuestra luz al tiempo? O sea, si cumple las dos funciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta, porque entonces ponemos la luz completamente hacia el lente. Tenemos que medir muy bien, de tal manera que no sea un montón de luz por ahí regada, sino que esté balanceada. Sabemos entonces que como estamos midiendo para esa luz,
todo lo que pongamos enfrente se nos va a volver una silueta. Entonces con eso podemos tener muchísimas variaciones porque todo va a depender es de qué es lo que vamos a jugar ahí en la silueta. Entonces, como ustedes ven, yo intenté ponerme una gorra de estas de básquet de tal manera que hubieran elementos que volvieran interesante la silueta. Básicamente es ensanduchar a nuestro sujeto entre el lente y la luz. Ese es el secreto de este tipo de iluminación. Una de las cosas que juega mucho a nuestro favor en este caso es que el modificador de luz es lo suficientemente alto que entonces llena toda la toma, todo el frame de nuestra toma. Entonces se vuelve el único fondo que nosotros vamos a tener ahí. Eso es como lo único que habría que tener en cuenta. Queremos asegurarnos de que el modificador sea del tamaño exacto que nos muestre la silueta que queremos capturar. Y bueno, yo creo que entonces después de haber pasado por este video, ya ustedes cuentan con 4 nuevas herramientas en su arsenal fotográfico para sacar en cualquier momento, para hacerle variaciones, en fin. Son puntos de partida de los que ustedes pueden empezar a crear muy fácilmente o quizás los lleve a pensar en nuevas maneras que ustedes puedan combinar para hacer este tipo de tomas, estas 4 fotografías todavía más distintas. Oiga, y eso que solo hablamos como de la parte básica de la potencia de la luz, de la posición, de todo lo demás, pero nunca hablamos como de color, como de otras posibilidades que podemos agregar. Ustedes se imaginan donde hubiéramos agregado gels de colores. Nos cambia, o sea, el ambiente completamente. Tendríamos un montón de posibilidades nuevas. De todas maneras, déjenme saber en los comentarios abajo si tienen alguna pregunta sobre alguno de los 4 setups que hicimos hoy o cualquier otro tipo de pregunta. De repente una idea para un video próximo. Si quisieran ver ese de los gels de colores, sería bien bacán. Y también taguéenme en Instagram de tal manera que yo pueda ver las fotos de ustedes, a ver cómo les quedó, si están recreando alguna de las 4 que hicimos aquí. Sería muy bacano. No sean así, no sean malitos. Taguéenme para poder ver eso. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Todo bien, parceros.